La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Las 7:47, Feliciano, entramos de lleno en tus papeles. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Pues en el pueblo de mis ancestros gallegos, allá en la Costa de la Muerta, a principios del siglo XX, había una preciosa escuela, pero no había maestro. Así que el ministerio, después de mucho hacerse de rogar, envió un maestro de La Coruña. El problema era que este maestro tenía un pequeño apaño con el jefe de servicio para que nunca le encontrara plaza, y así él podía seguir cobrando su sueldo de docente sin trabajar y complementaba estos ingresos con un comercio que tenía La Coruña. Así que, muy contrariado por su nuevo destino, según llegó al pueblo, prendió fuego a la escuela. Madre mía, esto es verdad. Pues sí, y tal cual fue, ¿eh? Mira, te describo la escena. Era el maestro y alrededor todos los niños entusiasmados, gritando y bailando en taumatúrgica danza alrededor de la escuela en llamas, a través de cuyas ventanas se podía ver cómo se calcinaban los pupitres y un mapa mundi que pendía de la pared. Solo un rapaz lloraba sentado en una piedra mientras repetía desolado una y otra vez: pobre planisferio, pobre planisferio. Algunos años más tarde, en concreto el 10 de mayo de 1933, en la Plaza de la Ópera de Berlín, un grupo de estudiantes alemanes repitieron la escena, esta vez ante una gran pira de libros. Y en este caso, ¿quién fue quien prendió la mecha? Bueno, es fácil de imaginar, claro, el ministro de Hitler, Joseph Goebbels. La verdad es que Goebbels lo organizó mucho mejor que el maestro gallego. Es cierto que también contaba con más tiempo y más presupuesto. Goebbels previamente había filtrado a las universidades y a la prensa una lista negra con los autores que el régimen nazi consideraba más perjudiciales para la causa. Se quemaron más de 25.000 libros ante el alborozo, esta vez no de inocentes alumnos de primaria, sino de estudiantes y profesores universitarios, además de destacados miembros del Partido Nacional Socialista Obrero, que no dudaron en aderezar el espectáculo con bandas de música y desfiles de antorchas. Ahora, con motivo del 80 aniversario de estos tristes acontecimientos, el gobierno alemán ha publicado la lista completa de todos los libros que fueron pasto de las llamas. Y pásmate, Vanessa, en la lista aparecen 4 autores españoles. Pues no vas a tener que decir más y seguro que algún oyente lo estará pensando que hay alguno que es de Huesca. ¿Qué le iba a decir, verdad? Pues mira, de esos 4, 2 había en la lista negra de Goebbels. Aparece uno de los mejores narradores españoles de todos los tiempos, el oscense Ramón J. Sender, y mi tío, José María Llanas Aguilaniedo. Mi tío José María era el hermano mayor de mi abuelo Feliciano y, siguiendo la tradición familiar, estudió farmacia, pero se hizo farmacéutico militar para huir de la tutela de la familia. Su obra literaria es una curiosa mezcla de ciencia, arte y activismo social. 98ista de pro, cosmopolita y regeneracionista, fue considerado por Rubén Darío, Lapardo Bazán Clarín como el introductor del modernismo en España. Su muerte prematura nos ha privado de lo que hubiera sido una importante obra de madurez, pues una buena parte de la crítica lo consideró en su día como el escritor más prometedor de lo que luego fue la generación del 98, incluso por encima de Unamuno. Tu tío Llanas Aguilaniedo me suena que fue el autor del libro de La mala vida en Madrid, del que ya nos has hablado en alguna ocasión, ¿no? Efectivamente. Y es que además La mala vida en Madrid está de radiante actualidad por 2 motivos. Por un lado, de que ya hemos comentado, el que aparece en la famosa lista negra del régimen nazi. Y por otro lado, el de figurar en la exposición del Museo del Prado titulada Invitadas, que ha sido una interesante reflexión sobre el modo en que los poderes propagaron el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes plásticas. Qué bueno y qué interesante. En concreto, ¿por qué se hace eco esta exposición del Prado del libro La mala vida en Madrid? Y está allí por ser una obra que ayudó a cambiar la percepción social de la prostitución. A finales del siglo XIX, mi tío José María Llanas, el jurista Bernardo de Quirós y los hermanos Pío y Ricardo Baroja decidieron sumergirse en el inframundo de Madrid, en el infierno de la pobreza y la marginalidad. Ricardo tomó apuntes de natural para sus cuadros, don Pío escribió sus 3 novelas más celebradas, que presentó en una trilogía titulada La Busca, y Llanas y Quirós publicaron en el año 1901 su estudio psicosociológico titulado La mala vida en Madrid. Visitaron peligrosos barrios como el de las Injurias, las colas del hambre, entraron en los hospicios y los hospitales de beneficencia y en la cárcel, que por cierto su director se llamaba Cadalso. Supongo que el nombre del director pues no daría mucha esperanza a los pobres presos. Eso mismo dijo el presidente de gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, cuando leyó el libro. Pero en su honor hay que decir que el señor Cadalso fue muy amable, muy colaborador con los autores, y ellos además hacen hincapié que tomaba mucho interés en el bienestar de su prole, ¿no?, de los presos que tenía allí en la cárcel. Llanas y Quirós nos describe cómo las clases más pobres y depauperadas, para salir adelante en esos tiempos, solo tenían 3 posibilidades.
posibilidades: la delincuencia, la prostitución o la mendicidad. Los datos sobre la prostitución en Madrid son escalofriantes. Fíjate, primero distinguen entre la prostitución autorizada, pupilas y carreristas, y la clandestina, mujeres y hombres de placer. Fíjate qué cifras. En 1899 había en Madrid una prostituta legal por cada 117 hombres. Pero esta cifra se disparaba en cuanto hablamos de prostitución clandestina. Calculaba que el 23% de las mujeres de Madrid en un momento u otro de su vida habían acudido a la prostitución por necesidad. Niñas impúberes, casadas, viudas, criadas, obreras, mujeres del pueblo o de la burguesía. Se prostituían por necesidad en las casas de citas o compromiso, que se llamaban. Los autores nos dan un dato que ellos pudieron comprobar, como en una afamada casa de citas, durante una tarde de domingo, en las horas del paseo de servicio doméstico, se atendieron a más de 92 criadas. ¿Y Feliciano, cómo entraban las mujeres en ese mundo? El asunto comenzaba en los bailes organizados por sociedades de estudiantes achulados o dependientes de comercio. Estos últimos eran los más cursis. En sus programas siempre decían cosas como: después de las libaciones se rendirá culto a Terpsícore. Allí acudían las sirvientas y las obreras después de largas jornadas de trabajo, explotadas por sus padres, que en vez de darles educación, que es lo que tenían que darles, pues las lanzaban al mundo para que trajeran dinero a casa. Estas chicas, al principio, claro, veían en la prostitución clandestina una forma muy fácil de complementar sus escasos ingresos del taller, pero luego llegaban las enfermedades y tenían que acudir al hospital. Bueno, el hospital era terrorífico, porque en cuanto detectaban el origen del mal, las derivaban al pabellón de voluntarias de San Juan de Dios. Y ahí se les mandaba a casa y no les dejaban volver a tratarse hasta que no se hubieran sacado las cartillas de prostitutas en el gobierno civil. Ahí no valían las desconsoladas súplicas, incluso, fíjate, de pobres mujeres infectadas por sus maridos infieles. Según Llanas y Quirós, la disyuntiva era clara: o se daban de alta como prostitutas o se morían hechas un San Lázaro. Las más valientes iban a por la cartilla, pero claro, eso era un viaje sin billete de vuelta, pues el hospital estaba infestado de reclutadoras. Madre mía, qué horror, Feliciano, esto que nos estás contando. No quiero ni pensar cómo estas pobres mujeres tenían que aceptar todo esto. Pues fíjate, en principio fue por la necesidad y la incultura, pero Llanas y Quirós fueron más lejos, y descubrieron algo mucho peor, como era un oscuro sentimiento de fatalidad, porque las hijas de las clases más humildes se sentían predestinadas a esta servidumbre, al igual que sus hermanos tenían la servidumbre de servir en el ejército como carne de cañón. Llanas y Quirós estudiaron la correspondencia entre las familias y sus hijas prostitutas y observaron un notable parecido con las cartas que enviaban a sus hijos en la milicia, y en la mayoría de las cartas apreciaban una estoica resignación como una adaptación necesaria a las condiciones más duras de la existencia. José María Llanas Aguilaniedo se lamenta en el libro y dice: cuánta inocencia y gracia originales, cuánta infancia feliz tuvieron al fin este destino. Madre mía, qué cosas. José Manuel, andas por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy emocionado. Mira, José Manuel, te puede interesar mucho este libro, ¿eh? Es muy fácil encontrarlo a la venta en internet. Que yo sepa, hay 2 reediciones facsímiles, una la Asociación de Libreros de Lance de Madrid y la otra es de la Diputación de Huesca. Yo recomiendo la de la Diputación, pues es una edición crítica y muy cuidada del profesor Justo Broto. Es un libro muy curioso además y ameno, y gracias al progreso social que venimos disfrutando de mediados del siglo XX, por fortuna hoy podemos leer La mala vida en Madrid más como un tratado costumbrista que como lo que fue un tratado sociológico, incluso de medicina legal. Nos estamos volviendo unos auténticos fieles, Julio, a los papeles de Feliciano. Cada martes nos sorprende con historias cada vez más interesantes. Yo estaba pensando, cuando leía y comentaba esto, en Camilo José Cela. Supongo que sería del agrado estos libros de Camilo José Cela. Hombre, claro, por supuesto. Mira, Cela fue un gran admirador de Llanas Aguilaniedo y lo nombraba mucho, ¿eh? Yo no he tenido relación con Cela, pero sí he podido charlar con él varias ocasiones y siempre me ha tratado con una especial deferencia, precisamente por ser sobrino de Llanas Aguilaniedo. Por todo esto, pues cuando la Diputación de Huesca preparaba la reedición de La mala vida en Madrid, pensó en Cela para hacer el prólogo. Enviaron una carta a su oficina y respondieron nada, que el señor Cela estaría encantado en hacer el prólogo por el módico precio de 4 o 5 millones de pesetas, que esto es lo que valía más o menos un piso en Huesca por aquel entonces. Bueno, a ver, a todos nos quedó muy claro que esto fue una cosa pues de su nueva esposa, de Marina, ¿no? Y que Cela ni se enteró de la petición. De hecho, la última vez que yo hablé con don Camilo José Cela, charlamos del libro, no sabía lo de la reedición de la Diputación y me pidió que le enviara un ejemplar, pero me lo pidió de verdad, muy interesado, porque ya te comento que incluso me escribió en un papel su dirección de puño y letra y mándemelo aquí y tal y cual. Y luego, esta historia yo la he llegado a comentar con su hijo, con Camilo José Cela Conde, con el que sí que tengo relación, y me confirmó, bueno, claro, que si su padre se hubiera enterado, que hubiera hecho el prólogo, bueno, pues a un precio lógico, normal.
normal o incluso gratis, ¿no? Qué bueno, interesantísimo. Por Nos supuesto. ha encantado. Feliciano, semana. Bueno, Nos ha encantado. hasta el jueves. hasta el jueves, hasta luego. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.